Una multitud se aglomeró en la Ciudad de México el 7 de junio de 1911 para recibir a Francisco I. Madero, el líder que había convocado a la Revolución Mexicana y logró que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia, acabando con más de 30 años de dictadura. 5 meses más tarde, tras ganar las elecciones, Madero se convirtió en presidente, sin imaginar que su mandato sería efímero, pues muy pronto sería traicionado. O que años después su imagen y sus ideales serían usados por otros con fines políticos. Pero si Madero logró desatar una de las grandes transformaciones de nuestro país, ¿por qué, hasta hace poco, la historia oficial redujo su figura a la de un apóstol de la democracia sin complejidad? A Francisco Ignacio Madero, se le ha denominado apóstol, o sea, nombre poco laico, de la democracia. Pero debemos entender el término apóstol como el promotor, el difusor de la democracia. Y en efecto, Madero fue un convencido de que para que México pudiera vivir en el mundo con el reconocimiento de ser un país que había alcanzado los más altos grados de la civilización, era indispensable establecer un régimen democrático. Francisco I. Madero pudo estudiar, fue a Estados Unidos a estudiar agricultura, a Baltimore, y también fue a París a estudiar en la Escuela de Altos Estudios Comerciales y también estuvo en Berkeley. Y después de eso se hace cargo de la propiedad familiar y se va a ganar el cariño de la gente como un hombre preocupado por sus trabajadores y trabajadoras. Su historia familiar convirtió a Madero en un hombre políticamente activo. Se vinculó con los clubes liberales que cuestionaban a Porfirio Díaz y escribió para el diario El Demócrata, en el que expresó sus opiniones contra la dictadura. Además, era un lector asiduo de Regeneración. Sin embargo, como sabemos, hay un distanciamiento después del movimiento magonista, se separa de los clubes liberales cuando toma una posición radical, anarcosindicalista. Esto me parece que es muy importante para entender al personaje. Él estaba convencido, y así lo escribió en la sucesión presidencial, que las revoluciones dejan dictaduras militares y que, por lo tanto, lo que hay que buscar es establecer un régimen democrático con instituciones sólidas donde se pueda vivir en paz, con libertad y justicia y cumplimiento de la ley y de la Constitución. En 1908, Porfirio Díaz concedió la famosa entrevista a James Creelman, en la que dijo que México estaba preparado para la democracia y que él vería con buenos ojos la formación y organización de otros grupos políticos. Entonces, las figuras de Madero y de los clubes liberales comenzaron a tomar más fuerza. Pero después se ve que el dictador no tenía deseos de dejar el poder, ya que por lo avanzado
de la edad de Porfirio Díaz se establece que va a haber un vicepresidente, pero en lugar de que se le dé posibilidad a Bernardo Reyes, que había lanzado su candidatura para la vicepresidencia, Porfirio Díaz va a poner a Ramón Corral. Cosa que va a decepcionar, pero Reyes se disciplina y los reyistas decepcionados van a unirse a los clubes que ahora ya se van a convertir en clubes antireeleccionistas. Madero se da la tarea de escribir un libro, La sucesión presidencial, en 1910, en donde hace un diagnóstico de la situación del país. Este libro se lo dedica a los héroes de la patria, a los periodistas y a los buenos mexicanos. ¿Y qué es lo que plantea? Que ya no se puede seguir en un sistema de poder absoluto y que se debe de transitar a la democracia. Esto va a ser su bandera, su lema de sufragio efectivo y no reelección. Madero inició 6 giras por todo el país. Y son las primeras giras que se hacen en la historia de México. Y él va a ser el candidato a la presidencia por el partido antirreeleccionista. 90 años después, en el 2000, cuando el candidato del PAN, Vicente Fox, llegó a la presidencia, muchos pensaron que la transición hacia la democracia en México por fin había llegado. Pero la política económica neoliberal implantada desde los años 90 por el PRI se mantuvo vigente. La ruptura más importante de Fox no fue en el terreno político, sino en el discurso histórico. Hizo a un lado el nacionalismo revolucionario vinculado con el PRI y puso en primer plano a Madero, personaje proveniente de una familia adinerada de empresarios, defensor de la democracia, tal como Fox se consideraba a sí mismo en nuestra historia. Vicente Fox minimizó la importancia de la gesta revolucionaria y durante su último año de gobierno canceló el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, porque, para él, era un viejo ritual y había que abrir camino hacia nuevos códigos políticos. En los libros de historia y geografía de primaria publicados durante el gobierno de Fox, se habla del movimiento encabezado por Madero, su presidencia y trágico destino, haciendo énfasis en sus intenciones democráticas. En el de historia de 4º grado aparece su lema político, sufragio efectivo, no reelección, y en la portada del de 6º grado se incluye además el emblemático mural de Juan O'Gorman con esta frase. Fox también provocó una gran sacudida con la reforma a la educación secundaria de 2006, que redujo las horas de materias como geografía, ética, civismo e historia. La reforma se implantó y la materia de historia solo se impartiría en 2 de los 3 años de secundaria, abordando temas muy amplios y complejos en pocas horas. El gobierno de Fox exaltó la figura de Madero como símbolo democrático, sin ahondar en sus demandas sociales. El gobierno porfirista reprimió cada vez más los ánimos antirreeleccionistas y a los seguidores de Madero, hasta que finalmente toma preso al líder revolucionario y lo encarcela en San Luis Potosí. Porfirio Díaz anuncia que ha ganado la 7ª reelección y que inicia su 8º periodo con su compañero de fórmula, Ramón Corral, que repetía en la vicepresidencia. Después de que pasan las elecciones, se le deja a Madero que salga de la cárcel, pero no puede salir de San Luis Potosí. Sin embargo, se escapa y va a lanzar el Plan de San Luis.
ya convencido de que por la vía pacífica Porfirio Díaz no iba a ceder, no iba a permitir esta transición que habría sido fundamental para el país sin el derramamiento de sangre al que llevan los movimientos revolucionarios. Entonces Madero huye a San Antonio, Texas, en Estados Unidos. El plan de San Luis que Madero publicó y difundió desconoce las elecciones. Dice que ellos, los antirreeleccionistas, encabezarán un gobierno provisional para convocar a elecciones y convoca a todos los ciudadanos a tomar las armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. El plan incluye, entre otros aspectos, que se va a restituir a los pueblos que han sido despojados de sus tierras por la ley de terrenos baldíos que había establecido la dictadura. Es una razón por la cual Emiliano Zapata, va a unirse originalmente al plan de San Luis. Se dan una serie de movimientos armados en Chihuahua por Abraham González, en Durango, en Coahuila, en San Luis Potosí, en Veracruz, y todo ello lleva a que empiece negociaciones para que el movimiento armado no se extienda por todo el país. No hubo en ese momento ningún acuerdo para cesar las hostilidades, pero después se toma Ciudad Juárez el 10 de mayo. Y el 21 de mayo se firman los tratados de Ciudad Juárez. En ellos ya se establece que Porfirio Díaz renunciará y que habrá un gobierno provisional al cargo del cual quedará Francisco León de la Barra, quien era el ministro de Relaciones de Porfirio Díaz. Es increíble que finalmente el 25 de mayo Porfirio Díaz renuncia y se va a morir a París. Parecía increíble que en unos cuantos meses, 6 meses, pues esa dictadura que parecía inamovible, pues hubiera concluido. Al paso del tiempo, en el segundo sexenio panista, el de Felipe Calderón, la historia será nuevamente usada como herramienta política, siempre que sirviera para dar legitimidad al gobierno o a su estrategia de seguridad contra el narcotráfico. Calderón quiso posicionarse como defensor de las instituciones y de la democracia, pero su desdén por la historia fue evidente en los preparativos para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, hechos con premura y despilfarrando recursos públicos. A pesar de todo, la figura de Madero fue la más destacada por aquel gobierno, y Calderón trató de posicionarse junto a él, pero su lucha contra el narcotráfico se lo impidió. En la reforma educativa que emprendió en 2011, Calderón incluyó a Madero en los nuevos libros de historia como figura clave de la revolución, aunque bajo diversas interpretaciones que iban desde una imagen idealizada hasta posturas más críticas sobre su presidencia. Sin embargo, ningún texto profundizaba en las influencias intelectuales que marcaron su pensamiento, en su personalidad como líder o en por qué, a pesar de sus intenciones, no pudo resolver los problemas de tierra y justicia que demandaban los campesinos. Calderón heredó la ambigüedad de Fox, reivindicar al personaje, pero olvidar su contenido social y priorizar una visión neoliberal de la educación. El resultado fue una conmemoración vacía, en la que el paralelismo entre la lucha de Madero y la guerra contra el narcotráfico terminó por exponer las contradicciones de aquel gobierno que,
invocaba la democracia, pero recurría al autoritarismo militarizado. Después del triunfo de Madero, su movimiento sufrió distintas fracturas. La primera se debió a que el Plan de San Luis establecía que los ejércitos revolucionarios dejarían las armas. La situación era terriblemente difícil para Madero. Se había abierto la caja de Pandora. Algunos analistas nos dicen que fue un error aceptar que se licenciaran al ejército revolucionario y que quedara el ejército porfirista, porque esto evidentemente es lo que va a acabar con el gobierno y con la vida de Francisco I. Madero. En efecto, va a tener Madero en contra a todo el aparato porfirista, toda la estructura burocrática seguía siendo porfirista y el ejército. Además, el embajador estadounidense Henry Lane Wilson fue uno de los principales promotores del derrocamiento del gobierno democrático de Madero. Este señor llegó con la idea de que iba a poder influir, prácticamente manejar a Madero, y como no fue así, pues entonces se dedicó a hacer una campaña en todo el cuerpo diplomático. Los informes que daba Lane Wilson al gobierno de Estados Unidos eran catastrofistas. Desató una histeria, que había que cerrar todos los consulados, que Madero prefería a los mercados europeos, a los mercados estadounidenses, y después empezó a hablar de que era un incapaz. La prensa porfirista atacó a Madero durante los 5 meses del gobierno provisional de León de la Barra. Lo presentaban como un personaje sin tamaños para gobernar. Además, Zapata quería tomar directamente las tierras prometidas, mientras Madero buscaba hacerlo en forma pacífica y legal. De la Barra mandó a Victoriano Huerta a combatir a Zapata, quien se sintió traicionado, lanzó el Plan de Ayala, desconociendo a Madero, y se puso en pie de lucha. Habían pasado solo 22 días desde la toma de posesión de Madero. Después de esto viene también el movimiento de Bernardo Reyes, desconociendo a Madero, y va a ser derrotado y va a estar en prisión. Y ya en 1912 se revela también Pascual Orozco, el sobrino de Porfirio Díaz. Félix Díaz también se levanta en armas en Veracruz, pretendiendo tomar el poder. Así es que fíjense ustedes qué panorama enfrenta Madero en su gobierno. 100 años más tarde, en 2012, el PRI regresó a la presidencia de México. La principal preocupación de Enrique Peña Nieto durante su sexenio fue impulsar sus reformas estructurales neoliberales y no el uso político de la historia. Pero tuvo que encabezar la conmemoración del centenario del asesinato de Francisco I. Madero en febrero de 2013. El orador principal, el secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, destacó la labor de Madero para impulsar la educación y dijo: Enrique Peña Nieto quiere, como Madero, un México en paz, incluyente, próspero y con responsabilidad global. Pero tras el centenario de la muerte de Madero y la aprobación de la reforma educativa, el apóstol de la democracia dejó de captar la atención del gobierno priista. En los diversos libros de texto de secundaria, Madero se presentó, aunque de muy distintas maneras, como el líder que impulsó la revolución y triunfó en 1911, pero que fue incapaz de cumplir las demandas sociales y fracasó en conciliar los grupos revolucionarios, o como un terrateniente ilustrado que promovió la democracia,
pero careció de experiencia política, como un demócrata idealista, pero ineficaz, como un símbolo revolucionario más que un gobernante. Y pasaban por alto sus firmes convicciones democráticas, sus ideales inspirados en el liberalismo progresista, sus influencias intelectuales que le permitieron conformar su visión de un México con justicia social y libertad política. Su lugar en la memoria oficial quedó definido no por su trascendencia, sino por su utilidad pasajera. Madero fue un demócrata que, durante su breve gobierno, tomó una serie de medidas muy importantes, como la reforma constitucional para la no reelección, la ley electoral que le da personalidad jurídica a los partidos, crear un departamento del trabajo y una comisión agraria, y reconocer el derecho de huelga, entre otros asuntos. Pero nada fue suficiente para evitar lo que venía. El movimiento ya definitivo va a ser el levantamiento que va a encabezar el general porfirista Manuel Mondragón, que por una parte va a liberar a Bernardo Reyes y también a Félix Díaz, y por otra parte va a lograr tomar Palacio Nacional. Y así da inicio la terrible decena trágica, ¿verdad? Un 9 de febrero de 1913, que va a terminar con la aprehensión del presidente y el vicepresidente. Este cuartelazo, esto lo quiero recalcar, rompe el orden constitucional. Porque imagínense ustedes que va a prenderse al presidente y al vicepresidente en Palacio Nacional y se les va a obligar a renunciar. Y como llevan las renuncias al Congreso, pues dicen que esto fue legal. El general Lauro del Villar, leal a Madero, recupera el palacio, pero es herido y sustituido por Victoriano Huerta, quien va a traicionar al presidente. Y aunque algunos le advierten de eso a Madero, él duda. Madero decide darle 24 horas a Victoriano Huerta para que le pruebe su lealtad al gobierno democrático de México. Y en esas 24 horas, bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer Huerta? Va a aprender a Gustavo, su hermano, Gustavo Madero. Va a ser algo terrible, lo va a dar a la tropa para que lo martiricen y lo asesinen. Y va a mandar a prender en Palacio Nacional al presidente Madero y al vicepresidente. Esto lo va a hacer Blanquet. Y van después a mandar una comisión de diputados a arrancarle la renuncia, diciéndole que se va a respetar su vida y la de su familia. Lane Wilson reunió a Félix Díaz y Huerta para que firmaran el famoso Pacto de la Embajada, en el cual Huerta se comprometía a tomar el poder provisionalmente mientras se daban las elecciones y Félix Díaz salía electo. Y el 22 de febrero, Madero y Pino Suárez son llevados a Lecumberri y ejecutados impunemente. Hubo un clamor terrible entre la población y Huerta entonces les avisó a los gobernadores que ya había tomado el poder y el Congreso de Coahuila lo desconoce y le dan facultades extraordinarias al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que encabezará esta nueva etapa de la revolución para sacar a Victoriano Huerta del poder.
Así, lamentablemente, Francisco I. Madero no pudo consolidar el gobierno democrático en el que quería que imperaran la libertad y la paz, con ley y justicia. Es admirable por su honestidad, por la convicción con la que lucha por los principios democráticos de libertad, pero como él insiste, libertad dentro de un marco de respeto a la ley, a las normas constitucionales. Les recomiendo que lean la biografía que José C. Valadez hizo de Francisco I. Madero, que le puso un subtítulo muy interesante: Imaginación y realidad. Tenemos que conocer a estos hombres y mujeres que han luchado por consolidar la democracia en México y porque logremos pues esta utopía de vivir en paz y con justicia. Según José Valadez, la hazaña casi fabulosa de 1910 ha dado a Madero la autoridad que solo se gana cuando el individuo llega a la madurez de la razón y del pensamiento. Quizá por ser, pues, fruto precoz y porque las huellas del mando porfirista estaban todavía frescas, fue por lo cual la República no creyó en el gobierno de Madero con la espontaneidad con que creyó en el triunfo del maderismo.